Bienvenidos a este curso de Excel 2013. Estamos en la clase número 4 y en esta clase vamos a ver qué son las celdas, cómo movernos por el documento y cómo insertar y borrar datos de un documento de Excel. Este es un tema que, bueno, en primera instancia puede parecer fácil, pero también es verdad que hay algunas cuestiones dentro de cómo insertar datos, cómo eliminar datos o cómo movernos por el documento que muchas veces, aunque sabemos utilizar Excel, no sabemos utilizar o por lo menos sacar el máximo potencial de las posibilidades que nos ofrece. Entonces, en esta clase pues vamos a ver cómo realizar estas acciones que son primordiales, que son importantes a la hora de trabajar con Excel. Pues bueno, sin más dilación, vamos a comenzar con esta clase. Bueno, lo primero que vamos a hacer es empezar por definir y designar cada uno de los conceptos con los que vamos a trabajar. En primer lugar, nosotros podemos ver que Excel nos ofrece un entorno de trabajo que consta de una serie de casillas en las que podemos ir introduciendo información. Cada una de estas casillas se les llama con el nombre de celdas. Entonces, una hoja de Excel es un entorno de trabajo que está dividido en celdas. El número de celdas es un número muy alto. Ya veremos el número de filas y el número de columnas exactos que tiene una hoja de Excel. Entonces, cada una de las casillas en las que se divide esta hoja, a cada una de ellas se le llama celda. También tenemos que las celdas están alineadas de forma vertical, como es este caso, o este, y cuando las celdas están alineadas de forma vertical, a todo el grupo de celdas alineadas de forma vertical se le llama columna. También podemos encontrar que las celdas están alineadas de forma horizontal, y cuando las celdas están alineadas de forma horizontal, a este grupo de celdas alineado de forma horizontal se les llama fila. Entonces tendríamos que la hoja de cálculo o la hoja está dividida en celdas que pueden estar agrupadas o bien en columnas o bien en filas. También tenemos un concepto que es un concepto muy interesante y es el concepto de el nombre que tienen las celdas. Cuando nosotros nos posicionamos en una celda, en la celda que sea, a esta celda se le llama celda activa, es decir, es la celda donde si nosotros escribimos vamos a introducir los datos. Entonces, siempre que estemos en una celda, cuando introducimos datos, los datos se van a introducir en la celda en la cual estamos. Y a esta celda en la que estamos se le llama celda activa. Las celdas tienen un nombre que las designa. Y el nombre viene dado por la intersección en la que se encuentran de la fila y de la columna, o mejor dicho, de la columna y de la fila. Entonces, para nombrar una celda, habría que darnos cuenta primero de la columna en la que se encuentra y en segundo lugar de la fila en la que está. En esta columna, por ejemplo, esta que es la que vamos a nombrar, nos damos cuenta que está en la columna C y en la fila 3. Entonces esta celda se llama C3. Si vemos el selector de celdas, vamos a ver que aquí tenemos el nombre de la celda. Pero además de ubicarnos en una celda, lo que podemos hacer es seleccionar un grupo de celdas. Vamos a seleccionar un grupo de celdas. Cuando tenemos así un grupo de celdas seleccionada, esto lo veremos en la clase siguiente más detenidamente. Aquí simplemente para que nos quede el concepto, para que nos quede el nombre. A este grupo de celdas que está seleccionada se le llama rango. Entonces, un rango es un grupo de celdas contiguas. En este caso, el rango tendría el nombre de la primera celda y de la última. Por lo tanto, este rango tendría el siguiente nombre. Sería
4, que es la primera celda, 2 puntos, H16, que sería la última celda. Y esta sería la forma de nombrar un rango. Cogemos en primer lugar el nombre de la primera celda y en último lugar el nombre de la última celda. Y todas las celdas que están dentro de este rango hacen parte de las celdas del propio rango. Ahora bien, ¿cómo insertar datos en una celda? El proceso es muy sencillo. Para insertar datos en una celda, lo primero hay que transformarla en celda activa, es decir, hay que hacer clic encima de esa celda. Imaginaos que yo quiero insertar datos en la celda A1. Lo primero que tendría que hacer sería pulsar con el cursor del ratón encima de la celda A1. Una vez que estoy dentro de la celda 1, una vez que tengo la celda A1 como celda activa, pues sería introducir los datos con el teclado. Bien. Y para fijar los datos pulsaríamos en este caso la tecla Enter. También podíamos, vamos a ponernos en la celda B1, introducimos datos y cuando pulsamos la tecla Enter, si os dais cuenta, la celda activa pasa a la celda inferior. Pero vamos a suponer que lo que yo quiero o lo que queremos es que la celda activa no sea la celda inferior, sino que sea la celda de la derecha, porque quiero seguir introduciendo datos hacia la derecha. En este caso, pulsaría la tecla tabulación. Si pulsamos la tecla tabulación, en vez de hacia abajo, vamos hacia la derecha. Otra forma de fijar los datos es escribirlos y con las teclas del cursor podemos ir hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia abajo y si hubiera posibilidad de ir hacia arriba, hacia arriba. Entonces, moviéndonos con las teclas de los cursores, también fijaríamos los datos. Para borrar los datos de una celda. ¿Cómo borrar los datos de una celda? Imaginaos que yo he escrito estos datos y ahora los quiero borrar. Para ello pulsaría la tecla suprimir del teclado. La tecla suprimir me borra los datos de las celdas. Pero el tema de borrar datos de las celdas no es tan sencillo. Porque imaginaos que yo tengo en esta celda este dato. 21%. Si yo borro el dato de esta celda, es decir, si borro el 21%, parece que he borrado todo el contenido de la celda, pero no es verdad. Porque si yo vuelvo a introducir otro valor, por ejemplo 60, si os dais cuenta, me lo pone en porcentajes. Es que la tecla suprimir lo que me borra es el contenido de la celda, pero no borra el formato. Entonces, cuando yo he puesto un formato de porcentajes u otro tipo de formato, esa celda mantiene ese formato aunque pulsemos la tecla suprimir. Por eso, siempre que escriba en esta celda, escribiré con el símbolo del porcentaje y esta celda tendrá un formato de porcentaje. Lo mismo sucedería en esta, por ejemplo, si le aplico un formato, vamos a poner por ejemplo un formato de moneda. Si ahora borramos el contenido de esta celda y escribimos, me va a aplicar siempre el formato de moneda. Pero puede suceder que en esta celda que yo he introducido un porcentaje, ahora no quiera que haya un porcentaje. Entonces, ¿cómo voy a hacer para borrar el contenido y el formato? Para ello, habría que hacer clic en la ficha inicio. Si estamos en ella, pues nada, estamos. Y en el grupo modificar tenemos una opción que pone borrar. Pues bien, para esto, para borrar formato, para borrar contenido, podemos desplegar las opciones de la opción borrar y aquí vemos que tenemos diferentes opciones. Vamos a ir viendo un poquito estas opciones. La primera opción lo que nos dice es que no lo borra todo, es decir, borra todo el contenido, tanto el formato como el contenido.
Esta opción lo que hace es que borra el contenido, es lo mismo que cuando pulsamos la tecla suprimir. Y esta opción lo que hace es que borra el formato. Entonces lo que nos borraría sería solamente el formato, pero mantendría el contenido. Estas dos las veremos más adelante cuando veamos cómo insertar comentarios y cómo crear hipervínculos. Pero tenemos estas tres opciones. Entonces, imaginaos que quiero borrar solamente el formato. Pues me vendría a la opción borrar y elijo borrar formato. Y podéis daros cuenta que mantiene el contenido, pero me ha quitado el porcentaje. Y me diréis, bueno, pero lo que ha hecho es que ha puesto 0,5. Eso es porque Excel, cuando trabaja con porcentajes, lo que hace es que cuando nosotros ponemos un porcentaje en una celda, por ejemplo, ponemos un 25% y le damos a Enter, lo que hace Excel, nosotros lo que aquí vemos es 25%, pero el valor real que le está otorgando Excel a esta celda es el resultado de dividir el número que hemos puesto entre 100, es decir, dividir el 25 entre 100. Por eso nos daría 0,25, es decir, si nosotros aquí borramos el formato, nos da 0,25, porque realmente es el valor que tiene esta celda. Pero puedo querer borrar todo, es decir, puedo querer borrar tanto el contenido como el formato. En ese caso, elegiríamos la opción borrar todo. Y de esta forma, aquí ya podemos insertar nuevos valores que no va a mantener como antes el formato moneda. Bien. Bueno, pues estas son las diferentes opciones de borrado que nos presenta Excel. Vamos a borrar todo, vamos a borrar el contenido y vamos a continuar. Imaginaos que escribimos algo en una celda. Bueno, esto ya se ha quedado fijado dentro de la celda. Ahora imaginaos que yo quiero cambiar, quiero modificar el texto que he escrito. Por ejemplo, quiero quitar la palabra un. Quiero dejar solamente esto es ejemplo. ¿Cómo lo haría? Pues bueno, una de las opciones es ponernos encima de la celda en la que queramos modificar el texto y volvemos a escribir. Y de esta forma reescribimos el contenido de la celda. Pero imaginaos que lo que quiero reescribir, por ejemplo, es una fórmula muy compleja y me he dado cuenta que hay una parte de la fórmula que tengo que modificar. En este caso ya no me interesa volver a escribir todo el texto porque, bueno, si lo que estamos escribiendo es un texto cortito, a veces es más rápido volverlo a escribir que modificar una palabra o modificar una letra de este texto. Pero cuando el texto que hay escrito es como el caso que hemos puesto, una fórmula, es una fórmula compleja, en este caso ya sí que no es lógico que invirtamos tiempo escribiendo de nuevo la fórmula, sino que modifiquemos aquel punto, aquel aspecto que queremos cambiar. Para ello nos pondríamos encima de la celda en la que tenemos el texto a modificar, haríamos clic y pulsaríamos la tecla F2. Cuando pulsamos la tecla F2, el texto de la celda se vuelve editable y podemos desplazarnos con los cursores y borrar ese texto. Entonces, para editar una celda o el contenido de una celda, pulsaríamos la tecla F2. Para movernos por las diferentes celdas del documento, pues bueno, podríamos hacerlo con el ratón. Con el ratón podríamos hacer clic en la celda que quisiéramos o bien con los cursores. Los cursores son estas teclas que tienen unas flechas hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. Pues de esta forma nos podemos desplazar por la hoja de cálculo. También podemos bajar con las barras de desplazamiento hacia abajo o hacia la derecha y de esta forma pues también nos desplazaríamos. Por ejemplo, ahora mismo aquí estoy en la celda AT56, pero
Imaginaos que estamos trabajando con una hoja de cálculo muy grande y lo que quiero es ir o desplazarme a la celda primera, es decir, a la celda A1. Para ello lo puedo hacer pulsando la tecla control y con la tecla control pulsada pulso la tecla inicio. De esta forma iría a la primera celda de la hoja de cálculo. Y si quiero ir a la última celda ocupada del documento, de la hoja, pulsaría la tecla control y con ella pulsada pulsaría la tecla fin. Y de esta forma voy a la última celda ocupada. Pero vamos a suponer que yo sé exactamente que en un determinado lugar del documento hay una celda en la que hay una cierta información y quiero ir exactamente a esa celda. Vamos a suponer que quiero ir a la celda X728. ¿Cómo ir a esa celda? Bueno, hay varias formas de ir. Una de ellas es en el selector de celdas escribir la celda a la que queremos desplazarnos. Por ejemplo, hemos dicho la X738. Pues ponemos X738, pulsamos Enter y podéis ver que nos hemos desplazado a la celda X738. X738. Si queremos ir al inicio, otra vez control, inicio. Otra forma de ir a una celda determinada es pulsando la tecla control más la tecla I. Cuando hacemos esto, aquí nos aparece una ventana, la ventana ir a, y en esta ventana podemos escribir aquí en la zona de referencia la celda a la que queremos desplazarnos. Vamos a suponer que nos queremos desplazar a la celda X738, como la otra vez. Hacemos clic en aceptar y nuevamente volveremos a ir a la celda X738. Bueno, y para terminar estas formas de ir a un determinado lugar del documento, habría una tercera forma, sería en la ficha inicio. Si vemos el grupo modificar, hay una opción que es buscar y seleccionar. Si hacemos clic en la opción buscar y seleccionar, se nos despliega un menú y tenemos la opción ir a. Si pulsamos la tecla, si pulsamos en esta opción, se nos abre nuevamente la misma ventana que antes, la ventana ir a, y aquí escribiríamos la celda a la que queremos desplazarnos. Hacemos clic en aceptar y volveríamos a ir a dicha celda. Bueno, también podemos ir a la última línea del documento. ¿Cómo iríamos a la última línea del documento? Si pulsamos la tecla control y la mantenemos pulsada y a la vez pulsamos la flecha hacia abajo de las teclas de cursor, llegaremos a la última línea, la última fila del documento, que es la fila 1.048.576. Y también podemos ir a la última columna del documento pulsando la tecla control y también pulsando la tecla derecha, hacia la derecha, la flecha derecha de los cursores. Si hacemos esto, estaríamos en la última celda del documento, es decir, la celda XFD 1.048.576. Bueno, volvemos de nuevo al inicio y lo único que nos queda es ver cómo hacer paginación hacia abajo. La paginación consiste en ir dando saltos dentro de la hoja. Si os fijáis, la última línea de esta hoja es la línea 23. Para hacer una paginación pulsamos la tecla AV-PAG y fijaos que ha bajado a la 24. Si nos damos cuenta, ahora aquí está la 46. Si pulsamos nuevamente AV-PAG, aquí está ya la 47, es decir, iremos paginando hacia abajo. También podemos hacerlo hacia arriba pulsando la tecla REPAG.
y lo iríamos haciendo hacia arriba. Y bueno, estas son las formas por las cuales nosotros nos podemos mover por el documento de Excel. Habría también la forma de movernos por las hojas. En este documento tenemos solamente 3 hojas, pero podemos tener un documento donde haya 6, 7, 10. Entonces nos podemos mover por las hojas haciendo clic en las hojas en cuestión. También lo podemos hacer pulsando la tecla control y con AVPAG nos desplazamos por las hojas hacia la derecha y con REPAG nos desplazamos por las hojas hacia la izquierda. Y bueno, pues terminamos con esto, esta clase. Estas son, bueno, las diferentes formas por las que podemos movernos por un documento. Hemos visto también cómo insertar datos y borrar datos y bueno, también ciertos conceptos como qué es una celda, qué es una columna, qué es una fila y qué es un rango. Pues nada, espero que haya podido ser de utilidad para vosotros esta clase y os aplazo a la siguiente.